Amén. Buenas noches a todos los hermanos que están presentes para el estudio de esta noche. Hoy vamos a tocar un tema acerca de doctrina y enseñanza. Y vamos a establecer la diferencia cuando la doctrina es de Dios, enseñanza o mandamiento, y cuando en realidad es el hombre que pone de lo de él. Así que a todos los hermanos, si están conectados, por favor, que digan presente. Y en esta noche vamos a ver si hay posibilidad de alguna inquietud, de alguna pregunta, que ustedes la puedan escribir y yo le daré la respuesta bíblica que tengan a mano. Así que lo que quieran pueden escribir y hacer su pregunta y vamos a ver cómo la contestamos de acuerdo a la palabra de Dios y lo mejor posible. Así que vamos a empezar el tema de esta noche sobre doctrina. ¿Por qué es importante conocer y saber la doctrina verdadera, que fue la que nuestro Señor Jesucristo trajo? ¿Por qué? Porque tenemos la ley antigua que fue dada a Moisés y contenía muchas enseñanzas. Pero el Señor Jesucristo, hablando con los fariseos, en un momento dado le dijo que ellos habían invalidado la ley porque ellos estaban enseñando mandamientos de hombre y tradición de los ancianos. Quiere decir que dentro de la ley estaba contaminada porque habían introducido, dijo el Señor Jesucristo, doctrina de hombre. Y él dice, por eso ustedes la hicieron nula. No quiere decir que las doctrinas, las enseñanzas y los mandamientos que el Señor Dios le dio al pueblo de Israel no era que no eran correctas. Las enseñanzas eran correctas, todo lo que Dios mandó. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre lo que Dios mandó y lo que el hombre introdujo? Porque Jesucristo, confrontando a los fariseos, lo llamó hipócrita y le dijo que ellos habían invalidado la ley porque ellos empezaron a enseñar tradiciones y mandamientos de hombres. Por lo tanto, necesitamos saber cuál es el carácter de Dios para nosotros saber cuándo hay algo que no está correcto y cuándo está correcto. Por ejemplo, la Biblia establece y dice que Dios es amor. De acuerdo a la definición del amor perfecto que da la Biblia concerniente a Dios, dice que el amor perfecto todo lo cree, todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, no se irrita, no busca su propio bien. O sea que es algo perfecto. Entonces, si Dios no es que tiene amor, Dios es amor. Entonces, si Dios es amor, el amor no daña. Por lo tanto, esas doctrinas que enseñan que Dios envía terremotos y huracanes y cosas para destruir al hombre y dar enseñanza, esa doctrina es falsa. El amor nunca mata. La Biblia dice en el libro de Romanos que Dios en los tiempos antiguos pasó por alto los pecados de los hombres, dando tiempo de que el hombre procediera al arrepentimiento. Quiere decir, sin embargo, en el mismo Antiguo Testamento usted encuentra un montón de juicios donde Dios mandaba hasta fuego y consumía, donde Dios mandaba matar hasta los niños a espada. Y Dios dice que Él no estaba tomando en ese tiempo los pecados de los hombres, sino que estaba dando tiempo a que el hombre proceda al arrepentimiento. Ese es un tema muy profundo y se necesita tiempo para
poderlo tratar con propiedad, para que ustedes vean lo que la Biblia enseña cuando el hombre puso lo de él y cuando era la enseñanza verdaderamente de Dios. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un ejemplo del pueblo de Dios y la guerra que había contra los filisteos, contra el pueblo de Dios. Y Elías hizo una obra donde él degolló, le cortó la cabeza. Dice, lo degolló, parece que le cortó la garganta para que se desangraran esa gente que eran idólatras. Y eso le trajo a él muchos problemas. Y eso lo hizo creyendo que era en el nombre de Dios. Y cuando lo que hizo fue que causó más ira, y por eso él tuvo que salir huyendo, porque lo estaban persiguiendo después que él hizo ese hecho para matarlo también. La consecuencia de eso fue que él tuvo que vivir en cuevas huyendo porque lo querían matar, porque él hizo un hecho de sangre. Y la Biblia dice, lo que tú siembras, eso cosechará. Ahora, después que Elías parte y su sucesor Eliseo, hay un momento donde a él lo estaban buscando porque lo querían matar, porque cada vez que planeaban algo contra el rey de Israel, Eliseo lo sabía. Como profeta de Dios, Dios se lo revelaba para que el rey de Israel se moviera y no lo mataran. Y eso le trajo a ira, porque le dijeron que él no podía coger al rey de Israel, porque el profeta Eliseo le avisaba cada vez que había una trampa contra él. Dice que en un momento rodearon la ciudad los soldados, sabiendo que él estaba ahí. Y en el momento que el ayudante de él iba a salir afuera de la ciudad, se dio cuenta de que estaba rodeada de soldados y no podían salir. Ese fue el momento entonces que él le dijo, Eliseo le dijo que los que estaban con él eran más que los que estaban con ellos. Y él oró para que Dios le abriera los ojos y él pudiera ver el ejército tan grande de ángeles que habían ahí para protegerlo. En ese momento, Eliseo oró para que cayera un tipo de ceguera sobre esos soldados y se acercó a ellos y le dijo que él sabía dónde el profeta Eliseo estaba y lo iba a llevar. Y los soldados aceptaron. Entonces Eliseo lo llevó al rey de Jerusalén. Y cuando estaban allá, que ya le habían llevado esos soldados, que eran enemigos que andaban buscando al rey para matarlo, el rey le dice a Eliseo que qué hacían, que si lo mataban. Y entonces él le dice, pero ¿cómo tú vas a matar, en mis propias palabras, vas a matar a estos hombres que lo tienen en tus manos? Manda a que se bañen y prepárale comida y déjalo ir. Y eso hizo el rey. Preparó comida, le dio para que se higienizaran y después lo mandó a su tierra. Fíjese que era el enemigo. Lo que le hizo fue un bien, combatiendo el mal con el bien. Ahora, si ustedes comparan lo que hizo Elías mató y después mandó matar a unos cuantos porque él oró para que descendiera fuego también y murieron unos soldados. Ahora vemos que Eliseo, usando las armas del amor, le dice al rey, no, esos hombres están en tus manos. ¿Por qué lo va a matar? No, dale bien, dale comida, que se bañen y despídelo, que se vayan para su tierra. Y dice que jamás los filisteos volvieron a invadir a Israel por esa obra que Eliseo hizo.
de que teniéndolo en las manos no lo mataron. Entiendo yo que ellos darían la noticia ya de decir, no, yo no voy a perseguir más al rey de Israel porque yo estuve en la mano de él y pudo haberme matado. Sin embargo, los que nos alimentaron, nos dieron agua para que nos higienizáramos y nos dejaron ir. Entonces, ¿por qué yo tengo que perseguirlo? Y dice que jamás ellos volvieron a hacerlo. Entonces, estamos viendo una diferencia entre lo que Elías hizo y lo que Eliseo hizo. Eliseo usó las armas del amor, que son las que el cristiano tiene. No es con espada ni es con ejército, dice que es con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de doctrina y de enseñanza, debemos pasarla por la palabra de Dios para ver cuáles son las verdaderas. Bueno, la Biblia dice que los profetas fueron hasta Juan el Bautista. Quiere decir que para guiar al pueblo ahora no es por profeta, sino por la palabra que Jesucristo trajo. Esas son las palabras y las enseñanzas que son la guía del cristiano. Las doctrinas que dejó el Señor Jesucristo. Así que vamos a leer para ver algo que habló Jesucristo referente a doctrina que eran de hombres que se estaban enseñando en el Antiguo Testamento. Vamos a leer en el capítulo 7, vamos a leer algunos versículos de San Marcos, capítulo 7. Vamos a empezar desde el 1 y vamos a desglosar algunos de estos versículos. Así que, si en medio del estudio usted tiene alguna pregunta inquietante, escríbala, que yo se la voy a contestar. Así que mi ayudante Fausto se va a encargar de leer la pregunta y él me la dirá, entonces yo la contestaré. Amén. Así que vamos a leer. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, así muchas veces no se lavaban las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan la mano, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarrones y de los utensilios de metal y de los lechos. Vamos a quedarnos aquí un poco para analizar estos versículos. Fíjese el problema, que hubo un choque entre Jesús y los fariseos. Los fariseos, por cosas exterior que en realidad no tienen nada que ver con la salvación, le daban más importancia que lo que verdaderamente debemos de cuidar. O sea, para ellos era inmundo que comieran sin lavarse las manos y que bebieran en un vaso sin fregarlo. O sea, lo hacían, y dicen que eso lo hacían, que era por tradición. O sea, la tradición no salva, ni la tradición te lleva a ningún lugar. La tradición son cosas simplemente externas. Las cosas de Dios y que obran para salvación son del corazón y salen del interior. O sea, ellos estaban condenando a los discípulos
porque estaban comiendo pan sin lavarse las manos, porque estaban poniendo lo espiritual, mezclándolo con lo externo, que era la comida. Y el mismo Jesús estableció que lo que contamina al hombre no es lo que tú comes, ni si comes con las manos sin lavar, ni si tú sigues o si tú sigues tradiciones. Eso no es lo que obra y lo que opera para la salvación y para vivir una vida agradable a Dios. Lamentablemente, viendo estas tradiciones fariseas, si entramos a la iglesia de hoy, fíjense que Jesús dijo que nos había hecho libre para que no seamos esclavos de los hombres, precisamente con tradiciones y enseñanzas de hombre. Si Jesús nos hizo libre de tradiciones, ¿por qué entonces en las congregaciones hay tantas enseñanzas que no son doctrinales de Jesucristo y que no son bíblicas? Son más las imposiciones de hombre y tradiciones que hay que la verdaderamente enseñanza que dio Jesucristo. Entonces, muchas veces voy a ponerle yo un ejemplo en lo que la gente se fija, que Jesús dijo, el hombre ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El hombre no puede llegar al corazón porque el hombre corrupto, con su mente corrupta, solamente ve lo que está al alcance de su vista. Y muchas veces, por ejemplo, un hermano un domingo o 2 domingos faltó a la iglesia porque por alguna razón a lo mejor tuvo que echar un día de trabajo o tuvo que compartir con sus hijos o algo se lo impidió. Y generalmente hay hermanos que se dedican entonces a darle con el látigo a esos hermanos. Y de una vez viene la enseñanza. Hermano, tú te estás alejando de la iglesia, ya van 2 domingos que no te veo. ¿Qué te está pasando? Tú estás frío. Fíjense que no es ver lo que el hermano tiene al interior, es el ir al templo. O sea, la gente cree que se salvan con ir al templo. No es a la iglesia, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y la iglesia se congrega en el templo. Entonces le ponen más atención a lo que la persona y al testimonio que la persona tiene, a que por alguna razón no pudo ir a la iglesia. O si por alguna razón no pudo dar el diezmo, espere el latigazo que viene del pastor, porque se va a parar en el templo y sin piedad a lo mejor diga los ladrones que no están diezmando. Porque a lo mejor una madre soltera que tiene 2 o 3 niños tuvo que coger el diezmo para darle de comer a sus hijos o para pagar la casa o para pagar una deuda y no pudo llevar el diezmo. Y ya por eso lo están llevando al infierno, por algo que es monetario, por dinero. Pero no se fijan en que esa persona es un cristiano por relación con Jesucristo. No es por relación por ir a un templo. Porque el ir a un templo no lo hace usted cristiano. Fíjense que Judas se reunía con Jesús y se reunía con ellos. Sin embargo, la Biblia dice que él estaba con ellos, pero no pertenecía a ellos. Entonces, por la tradición de ir al templo y que tiene que ser tal día, porque el domingo es el día del Señor. Y otra doctrina es que tiene que ser el sábado o 7º día. Uno está con el 7º, otro está con el 8º día. Sábado y domingo, lo que llamamos sábado y domingo.
Y los dos están equivocados, porque la palabra de Dios dice, lo dijo el mismo Señor Jesús, que Dios bendijo un día tras otro. O sea, todos los días son benditos por Dios y fueron bendecidos por Dios, porque Él fue el creador. Por lo tanto, si yo me reúno domingo, sábado, martes o lo que sea, o si no me puedo reunir, eso no me saca del Señor Jesús. Pero por la tradición de ir al templo, muchas veces podemos tener el cargo de mala conciencia, que si no vamos al templo un domingo, ya creemos que delante de Dios no tenemos su gracia ni su favor. Y eso es una mentira. La Biblia dice que somos limpiados por la palabra de Dios y que somos lavados por la palabra de Dios. No somos lavados por ir a un templo. Y no estoy diciendo que no hay que reunirse. Claro, hay que congregarse. Pero lo que yo quiero enfocarme es que por la tradición de que tiene que ser tal día, tal hora y llevar esas reglas. Es más, yo he visto condenando a los hermanos porque no pueden llegar a la hora correcta. Algunas veces los hermanos no pueden llegar a la hora especificada, porque en los afanes de la vida, que lo tenemos todo, y yo he visto que por eso están condenando a los hermanos, porque está llegando tarde al servicio. Y a Dios no se le puede fallar. Fíjate, fallarle a Dios, miren lo que dice la tradición, fallarle a Dios simple y llanamente porque usted llegó un poco pasado de hora a la reunión de ese día, al culto, al servicio. Si nosotros nos enfocamos entre los fariseos del Antiguo Testamento y de los tiempos de Jesús, ahora hay más fariseos en la iglesia del Señor. Y si analizamos ahora se le pone a los miembros de la iglesia del Señor más carga que lo que los fariseos ponían antes. Y el Señor le dijo que los fariseos ponían carga que ni ellos mismos podían llevar. Algunas veces se hacen unos 40 días de ayuno a las 5 de la mañana. De ayuno, de atenerse de alimentos. Porque ateniéndose de alimentos, muchos se acercan a Dios con el estómago vacío. ¿Usted ha visto qué clase de doctrina es esa, mi hermano? La Biblia dice en el mismo Antiguo Testamento, dice que el verdadero ayuno, el que agrada a Dios, lo dice ahí claramente. Dice, agradó a Dios que tú estés sin comer, usando mis propias palabras, que desnude tu cara, que te ponga como triste, que te sientas mal porque estás pasando hambre. Ese fue el verdadero ayuno que Dios escogió. Y dice así, dice, el verdadero ayuno es ayudar a las viudas en sus necesidades, a los pobres, visitar a los presos. Dice, ayudar a los huérfanos. Este fue el ayuno que yo escogí. Entonces, con ese sí usted se acerca a Dios. Lo dice la Biblia. Entonces, algunas veces le pueden poner esa carga que usted muchas veces lo que está haciendo es un sacrificio. Porque usted en realidad lo que tiene que ir a trabajar para producir, para darle de comer a su familia. Y entonces tiene que ir a cumplir con un ayuno que le impusieron a usted y que no lo va a llevar usted a ningún lado. Perdone si usted se siente ofendido, pero si usted cree que pasando hambre usted se acerca a Dios, eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que usted se acerca a Dios apartándose del pecado. Usted se acerca a Dios, Dios se acerca a usted
y el diablo huye de usted y le liberta su economía, le liberta a sus hijos y le lleva a la vida eterna. De esa manera. Entonces, esas tradiciones y enseñanzas que tenían los fariseos por encima de la ley verdadera que dio Dios, lo que hacía era que esclavizaba al hombre de Dios en el Antiguo Testamento. Ponían carga, dice, que ellos mismos no podían llevar. Y en la actualidad, el que pone la carga, en la actualidad, lamentablemente él no la puede llevar. Pero sí tiene un grupo de personas que le ponen las cargas. Y por ignorancia, por no estudiar la palabra y tener la enseñanza correcta de Dios, entonces la libertad que Cristo nos dio para no ser esclavos de los hombres, cuando venimos y nos convertimos y entramos en una congregación, entonces pasamos de esclavos del diablo que estábamos y entonces venimos a ser esclavos de alguien que nos está dirigiendo. Cuando la Biblia dice que Jesucristo nos hizo libres para no ser esclavos de los hombres y también para no ser esclavos del diablo. Entonces estamos estableciendo que la tradición y las enseñanzas de hombres no nos pueden llevar a nosotros a ningún lado. Y estas palabras para que mediten. Entonces dice que los fariseos, viendo que los discípulos del Señor comían sin lavarse la mano, dice que ellos lo condenaban. Dice el 5, le preguntaron, pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Oigan la pregunta. ¿Por qué tus discípulos no andan de acuerdo a la tradición de los ancianos? Mi hermano, tú no tienes que andar bajo tradición, ni de una rutina que te impongan. Tú tienes que andar de acuerdo a la libertad que es en Cristo Jesús. De acuerdo a esa libertad que es Cristo de Dios que tú tienes que andar. No tienes que andar en tradición, porque la tradición no te lleva a ningún lado. La religión tampoco te lleva a ningún lado. Lo que te lleva a Jesucristo y lo que te llevará a la vida eterna es un corazón agradable a Dios. Entonces, algunas veces eres una persona, un miserable, que tú puedes ver una persona que se está muriendo de hambre y no te atreves a extenderle un plato de comida, ni a compartir lo tuyo con nadie. Te la puede pasar chismeando y mirando la ropa que tiene el otro puesto, o queriendo tú estar en el último grito de la moda, gastando tu tiempo en eso. Pero sin embargo, eres religioso porque tú no faltas un servicio. Y todo lo que se hace y todas las actividades, tú estás de primera. Pero sin embargo, tú no ayunas porque tú no buscas a quien extenderle la mano. Nunca has buscado la forma de ir a una prisión a predicarle a una persona que está esclavizada por el hombre en una prisión y también por el diablo. Nunca una persona que la ha visto que está tirada en la calle ha dicho, mañana domingo yo voy a coger 5 o 6 platos de comida y voy a ir a esa gente que está muerto de hambre en la calle y le voy a dar un plato de comida. O mi vecino tiene un hijo enfermo y yo sé que no está económicamente bien, voy a coger y le voy a comprar ahí si necesita medicamentos para yo comprarse. Pero sin embargo, tú eres muy religioso.
y te aferra a la religiosidad, creyendo que con eso está correcto. Sin embargo, las tradiciones y las doctrinas de hombre no te llevan a ningún lado. Si no es un corazón agradable a Dios. ¿Cómo yo agrado de Dios? Permaneciendo en la palabra de Él. No en la tradición que me enseñan, ni en los reglamentos de un templo. Eso no te lleva a ningún lado. Los reglamentos de una congregación, eso no te lleva a ningún lado. He conocido personas cristianas que han pasado la vida entera sin fallar en la iglesia. Y a la hora de su muerte tienen una lucha grandísima porque los demonios se lo quieren llevar a la hora de morir. No mueren en paz porque los demonios están ahí que hasta le poseen su cuerpo. Tienen, hermanos, que ir a luchar para que el diablo no se lleve esa alma. Y estoy hablando de cristianos de corazón, tradicionales, que no fallan a la iglesia, al templo, mejor dicho. Y a la hora de morir, entonces, no pueden morir en paz porque los demonios vienen a reclamar su alma. Y si no tiene hermanos que luchan por su alma, se van al infierno. Eso es algo que es contradictorio, pero es cierto y verdadero. Y sé que hay muchas personas, hermanos de muchos años, que han pasado por muchas experiencias y saben que lo que estoy diciendo es así. Personas que han pasado la vida entera en la iglesia y a la hora de su muerte no pueden morir en paz porque los demonios vienen, invaden la casa y hasta lo poseen. Empiezan hasta a maldecir y a hablar mal a la hora de su muerte. Pero eran cristianos tradicionales. Y la tradición, si agarra la tradición y la rutina y te aferra a ella y creete que la rutina y la tradición te va a llegar a un lado, mi hermano, está muy equivocado. Tienes que aprender la palabra de Dios correctamente para que tú sepas diferenciar de lo que es doctrina sana. La sana doctrina es una sola. Y la dio nuestro Señor Jesucristo. En esa es la que tenemos que andar. No dejes que nadie te esté condenando. Y déjame leer un poquito más para que ustedes vean el por qué yo estoy hablando de esa manera. Estaba en el 5, dice, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondió él, les dijo, hipócritas. Ese fue el Señor. Ese fue el Señor Jesucristo, el que se la sabe toda, el maestro de maestros. Cuando lo religioso, y oigan los religiosos, los que son religiosos, escuchen cómo el Señor le dijo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hipócritas. Dice, en vano me honran. Me honran de labio, pero no de corazón. Alguna vez un hermano te cuenta su necesidad. Y para ti es muy fácil decir, hermano, vamos a orar.
pero no saca 5 pesos del bolsillo y se lo da a tu hermano. Porque es muy fácil decir, vamos a orar. Ni dice, no, yo voy a tratar de ver lo que te puedo conseguir. O dice, de la compra que yo tengo ahí, te voy a dar un poquito para que le lleve de comida a tus hijos. O voy a hacer diligencia para conseguir este medicamento para tu hijo. Pero con mucha regularidad, como cristiano, eso es lo que decimos. Y no estoy diciendo que la oración no tiene validez. Pero la obra va de la mano. Si tu fe, la fe que tú confiesas, no tiene obra, entonces es vana. Y entonces tú estás andando en tradición y en doctrina de hombre. Porque la verdadera doctrina te dice a ti y nos dice a nosotros que como cristianos, nosotros somos suplidores. Nosotros le suplimos al mundo, a este mundo corrupto y caído. Nosotros somos la luz, que le suplimos luz, la luz del evangelio al mundo. En una ocasión, el Señor Jesús predicando, dice, estaba desde la mañana y ya estaba entrando la noche. Y los discípulos le dicen, maestro, despide a la multitud para que se vayan porque ya es tarde. Y él le dice, no, yo estoy predicando desde la mañana y ellos han estado escuchando. Me da pena, en mis propias palabras, de que se vayan por ahí y se vayan a desmayar porque están hambrientos. Y le dijo, aliméntenlo. Y el Señor te estaba dando una enseñanza. ¿Usted sabe por qué? Porque para los discípulos fue muy fácil decirle, bueno, que se vayan. Pero el Señor, con un corazón sano y honesto, le dijo, no, es que ellos no han comido. Fíjese que él le había dado lo espiritual, pero había algo físico que necesitaban. Necesitaban comer. Y el Señor le dijo, no, aliméntenlo ustedes. Yo no quiero que la multitud se vaya hambrienta. ¿Has pensado tú de lo poco que tú tienes de suplirle a alguien? ¿O tú eres de los que dicen, vamos a orar y no sacrificas nada de ti, de lo natural, de lo físico? Hermano, vamos a orar porque el Señor suple. Y el Señor mirándote diciendo, pero extiéndele la mano con algo. De lo poco que tú tienes, dale algo. La Biblia dice, las manos que dan espera. Si tú no extiendes la mano para ayudar a alguien, entonces no puedes esperar nada. Y el Señor quiere ver que en realidad, que tú no eres tradicionalista, sino que tú eres realista, que eres bíblico. Y que quiere andar de acuerdo como Dios manda. No de acuerdo como la tradición te dice. Y quiero los hermanos que me están escuchando y oyeron la palabra que yo dije. Hay más leyes de hombre y doctrina de hombre en las iglesias que la que el Señor Jesucristo dio. Porque el evangelio es sencillo. El evangelio es apartarse de pecado y practicar el bien. Dice, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, y ha cumplido con todo. El que ama a Dios sobre todas las cosas no ve un hijo de Dios desamparado y necesitado y no hace el esfuerzo de tenderle la mano. Yo tuve un día una escena donde vi un hombre tirado, sentado en la acera, en el suelo.
y era cerca de un negocio de comida, cocinaba mucha comida, lleno de gente, y eso entraban y salían gente de ahí. Todas las personas que yo vi pasar por ahí, nadie se acercó a ese hombre para ofrecerle un plato de comida. Inclusive cristianos. Y yo me acerqué a ese señor. No quiero pretender ser el mejor. Yo no soy el mejor. Pero quiero practicar, sí. Y le dije, ¿qué usted está haciendo ahí, señor? Y me dice, tengo 2 días que no como. Pero ¿cómo va a ser? Le digo, ¿tú estás pidiendo ahí para alimentar el vicio? Y me dice, sí, yo tengo problemas de alcoholismo. Pero yo no quiero que me dé dinero, yo lo que quiero es comida. Y yo le dije, sí, yo te voy a comprar comida. ¿Qué tú quieres? Tráeme lo que sea. Porque no es comida. Tráeme comida. Porque tengo 2 días que no como. No sé si era verdad, pero sí verdaderamente tenía hambre. Entonces, ¿cómo tú quieres la prosperidad de Dios cuando si tú te desvelas para ir al templo con facilidad? Ese día tú no fallas. Y cuando hay servicio de avivamiento, donde se le da mucha rienda suelta a las emociones, está activo para ir. Pero le pasa por el lado a alguien que está en la calle y que es un hijo de Dios y no le ofrece un plato de comida. Y por eso Dios nos va a llamar a cuenta. No podemos ser tradicionalistas, no podemos ser religiosos, ni andar en tradiciones, que eso no nos lleva a ningún lado. Tenemos que andar en Jesucristo, en la fe verdadera. Y sigo leyendo para concluir porque el tiempo avanza. Nadie ha hecho pregunta, Fausto. Ok, nadie ha hecho pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir y se la vamos a contestar, ¿ok? Continúo. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los aros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis, oigan bien, invalidáis, hacer nulo el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Oigan bien, cuando usted es un tradicionalista y está llevando mandamiento de hombre, usted está invalidando el verdadero mandamiento de Dios. Porque por escuchar lo que se le dice y no estudiar la palabra de Dios, entonces está andando en tradiciones, repitiendo lo que otro dice y andando en doctrina y sometido a doctrinas que son de hombre y no son de Dios. Está llena la iglesia de eso. Está llena la iglesia de eso. Lo único que falta es que empiecen a besar las paredes del templo, porque se le da más importancia al templo que a los hermanos, y el dinero de la iglesia se gasta más en el templo que en las necesidades de los miembros. Y eso hacían en el Antiguo Testamento los hipócritas fariseos. Entonces tenemos los hipócritas de hoy también, que se gasten mucho porque el templo es lujoso para Dios. Oigan bien, hay que acomodarle y ponerle ese altar a Dios.
bien bonito y el templo tiene que tener las mejores cortinas, pero hay alguien de la iglesia que se está muriendo de hambre, hay familias que están pasando vergüenza, cogiendo dinero a rédito, y la iglesia gastando el dinero en lo que no se debe. Fíjense, la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por mano del hombre. Dios habita en el templo que Él construyó, que es el cuerpo tuyo. Y el Espíritu Santo viene y hace morada cuando tú te conviertes al Señor. Cuando tú aceptas a Jesucristo, el Espíritu Santo viene a morar en el templo que fue hecho por Dios, no en el templo hecho por mano de hombre. Entonces adornamos mucho un templo y vamos muy religiosamente a ese templo y hay que ponerlo así, hay que ponerlo así. Y muchas veces se está gastando dinero en el templo, pero hay hermanos que se están muriendo de hambre. Niños de los hermanos que no pueden ir a la escuela porque no tienen los útiles escolares. Y la iglesia no cumple esa obra. De decir, bueno, con los fondos de la iglesia vamos a suplirle a los niños, por lo menos, primeramente de los más pobres de la iglesia. Porque están andando en tradiciones y doctrina de hombre. Leemos un par de versículos más y concluimos. Dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros, ahora viene donde cambian el mandamiento. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, y aclara que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no lo dejáis hacer más por sus padres o por su madre. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejante a esta. Tradiciones. Y voy a dejar aquí voy a concluir aquí. Voy a leer un poquito más para concluir, porque quiero que vean la escritura. Dice, invalidando el 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Y llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Ustedes están entendiendo lo que dice aquí. Nada, dice, óigalo bien, dice, nada hay, dice nada, fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Eso lo cuidamos mucho, ¿verdad? No puede comer esto, no puede comer esto, no puede tomar esto, no puede tomar licor, no puede tomar vino, prohibiciones. Oigan bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, nada de eso contamina al hombre. Dice, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. La tradición te va a prohibir 50,000 cosas que no son bíblicas. Pero ustedes, sin procesar lo que se les enseña, no saben distinguir entre una tradición
doctrina del hombre y la doctrina verdadera, que fue la que nuestro Señor Jesucristo trajo. Dice, nada de lo que está fuera del hombre que entre a él lo contamina. Sin embargo, lo que sale dentro, eso sí te contamina. Y dice, y el que tenga oído para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él le dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimientos? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. En otras palabras, al toile, se va al inodoro. Eso no te contamina. Ustedes están entendiendo bien la enseñanza que yo estoy dando hoy, de aquí de la palabra de Dios. Que lo que entra a ti, que está fuera de ti, entra, no te contamina. Porque dice la palabra que eso después va, se desecha, el cuerpo lo desecha. Ahora, lo que está dentro de tu corazón, eso sí es lo que te contamina. Dice, esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Señalado, ahí está. Las cosas que nosotros debemos de cuidar son estas últimas que yo acabo de leer. Sin embargo, la tradición te enseña otras cosas y no puedo ser más explícito porque no tengo tiempo para dar ejemplos donde te están haciendo un esclavo y no estás viviendo con la libertad que Cristo te hizo, sino que saliste del mundo donde Satanás te oprimía y caíste entonces a las tradiciones y a doctrina de hombre y ahora sigue siendo esclavo también. ¿Hay alguna pregunta? No. Ok, deja. Amén. Estaba solamente leyendo. Alguien escribió algo ahí. Rose. El tema es bien importante y surgen muchas preguntas que habría que aclarar. Voy a dejar el tema abierto para ver si la próxima semana ustedes se preparan para que hagan preguntas, que yo voy a venir con la disposición de contestar preguntas sobre la iglesia y sobre el tema que hemos tratado hoy y también sobre el tema que hemos estado llevando sobre el matrimonio. Que podamos hablar de eso para ver cuándo en realidad estamos siendo tradicionalistas, pues solamente pensamos en la tradición del Antiguo Testamento y la doctrina que habían sido introducidas por los fariseos. No, hay muchísimas doctrinas ahora dentro de la iglesia que están acabando y esclavizando al pueblo de Dios. Porque entonces tenemos cristianos esclavos en la iglesia. Exactamente, en la iglesia de Jesucristo tenemos personas esclavos de un pensamiento y de una enseñanza de un hombre que no son bíblicas, ni están en la palabra de Dios. Pero la persona se somete
porque cree que haciendo esas cosas se acerca a Dios. Y eso es una mentira. Te acerca a Dios apartándote de pecado y practicando el bien, como dice la palabra de Dios. Eso te hace acepto delante de Dios. Porque cuando tú veas al Señor Jesucristo, si esas obras de practicar el bien no se manifiestan en ti, ten cuidado entonces. Tienes que tener mucho cuidado como cristiano, porque si tú viniste al Evangelio y sigues siendo el mismo hambriento y miserable, egoísta, que todo es para ti, si sigues siendo el mismo chismoso y vives pendiente y introduciéndote en las cosas que no te importan, entonces tienes que ver, porque dice la palabra de Dios que cuando tú vienes a Jesucristo hay un cambio y hay unas cosas que tienen que manifestarse. Si no se manifiestan, entonces examínese como cristiano a ver qué está pasando. Así que hasta aquí hemos llegado en esta noche, esperando que las palabras de hoy sean de bendiciones para cada uno de ustedes. Si algo de importancia han encontrado y creen que es útil para otras personas, entonces compartan estas enseñanzas enviándole a otras personas para que también se beneficien. Así que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que la próxima semana estén juntos y que la paz y la bendición y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes. Así que el Señor le bendiga. Bendecido. Amén.